Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, siempre en una forma sistemática. Fuimos estudiando el libro del Génesis, ciertamente que no lo vamos a terminar completamente, imposible, porque siempre podemos estudiarlo más y más desde diferentes puntos de vista. Nosotros por ahora desde un sentido más bien pastoral, una comprensión general, elementos que nos ayudan a vivir también nuestra fe con más ahínco y con más soberanía, ¿verdad? O sea, sabemos lo que queremos. Nadie tiene que venir a imponernos qué es lo que nosotros entendemos y vivimos desde la palabra de Dios. Y estábamos viendo una visión de conjunto, la visión de conjunto sobre este libro tan importante, ¿verdad? Para que sirvieran de prefacio, marco introductorio de las historias. Sobre los patriarcas, nos dice este libro, de este modo los acontecimientos de la relación de Dios con Israel adquieren un contexto universal, mostrando así que lo que Dios hizo con este pueblo tiene un magnífico y un mensaje válido para todo el género humano, Es aquí entonces donde nosotros estamos estudiando y viendo cómo hacer, ¿verdad? Después dice de los textos de la creación, Génesis 1 al 3, 1.26, y dice el 2.4 también, una serie de relatos que se extienden hasta el capítulo 11.26 y en los que se describen los efectos del pecado sobre la humanidad, comenzando con la desolada, como nos dice, ¿verdad? Con todo lo que significa esa desobediencia de los primeros seres humanos, que introduce la falta de confianza en la propia dignidad, la división entre la pareja, el alejamiento de Dios, la desarmonía con la naturaleza. El Génesis muestra el curso y la naturaleza. El Génesis muestra a su hermano Abel, a Caín que lo mata, muestra el mal dentro de nuestra historia. Y en fin, las divisiones se extienden a todas las generaciones hasta el punto de que Dios debe intervenir para purificar a través del diluvio o lo creado y dar así una nueva esperanza en la historia. Con todo, el ser humano vuelve a separarse de Dios y de los hermanos, creando un mundo donde reinan la división y los malentendidos. Estos, como los demás, representan, ¿verdad? Por ejemplo, la Torre de Babel, que ya no lo entendemos más, cada uno se dispersa. Y es claro que así el ser humano une reflexión y también la redención, o sea, juntos. Entonces, ¿cómo hacemos caminar? Y a partir del capítulo 17, nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, una renovación, pero es en el capítulo 12 donde comienza, se pasa de lo imaginativo a una semi-historiografía, ¿verdad? El problema del mal, narraciones legendarias sobre los ancestros de la fe. La historia continúa con Isaac, el hijo de Abraham, y luego con Sara, con Esaú, con Jacob y sus 12 hijos, ¿verdad?, incluyendo también a José. Al final del libro nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, los descendientes de Abraham que ya no están en la tierra prometida por causa de la hambruna, ¿verdad?, que se sufre en esa tierra. Bueno,
Eso es entonces haciendo de una forma muy general, ¿verdad?, lo que fuimos viendo. Pero hay elementos que tenemos que después subrayar, tenemos que ver, porque nos interesa muchísimo, ¿verdad?, a nosotros, para que entendamos también lo que el autor sagrado está queriendo transmitir y si verdaderamente pudimos transmitir, pudimos hacer llegar el mensaje. En la medida en que nosotros hacemos llegar este mensaje, nosotros vamos a ver los cambios y entonces nos estamos refiriendo a esos cambios prácticamente. El cambio simplemente sucede cuando nosotros decimos verdaderamente yo quiero, yo me propongo y entonces yo comienzo a buscar ahora una metodología para poder salir de esa situación. Y eso es lo que desde un inicio, ¿verdad?, nosotros fuimos mirando dentro del libro del Génesis. Ahora, cuando nosotros iniciamos una reflexión mucho más profunda, podemos ir encontrando algunos valores, ¿verdad?, dentro, no sé, dentro de los día a día que estamos haciendo y estamos viviendo en el día a día. Nosotros vivimos y vemos estos valores y entonces tenemos que procurar profundizar, acentuar, darle el valor necesario, ¿verdad? Bueno, solamente quería ir mirando algunos de los elementos que nosotros ya fuimos reflexionando últimamente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿recuerdan la última prueba de José a sus hermanos cuando se vuelve a encontrar? Entonces le hace esa prueba y los lleva, el mayordomo les registró, abrió la suya, el mayordomo registró, etcétera, etcétera. Les pone a prueba, como si fuese que ellos hayan robado algo, ¿verdad?, del faraón en ese momento, en esa tierra que les recibe. También habíamos hablado otro elemento muy importante, que cuando ellos llegan, ¿verdad?, ahí a Egipto, son recibidos muy bien, ¿verdad? El faraón mismo les manda carros, carretas, para que traigan sus propiedades, sus pertenencias. Y bueno, son elementos teológicos que nosotros tenemos que tener muy en consideración para que nosotros podamos entender también la palabra de Dios. En la medida en que entendamos esa palabra de Dios, que es la fuente y la fuerza de nuestra vida, ciertamente que también todo lo que hagamos, todas nuestras actividades, tendrán esta gracia especial de parte de Dios. Y después podemos mirar un poco con respecto a José, ¿verdad? José, que era un niño, dice, muy interesante, muy bueno, pero después es atacado por sus hermanos. Lo que Pablo dice, ¿verdad?, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, cuando él habla de las rivalidades, de las discordias, de los problemas, así de esta manera, que bueno, tenemos que estar atentos, ¿verdad?, para que no suceda nada en este sentido de negativo, sino que al contrario, buscar siempre lo positivo. Después van hablando, le deja, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dejaba a Simeón mientras les manda a los otros con un recado, con una obligación? Cuando vuelvan, traigan a su hermano menor, ¿se acuerdan? Y esto era lo peor que podía existir en ese momento. Imagínense ese primogénito que ya habían perdido y ahora de nuevo que el Señor les está llamando, les está pidiendo nada más y la vida del primogénito. Si tanto nos costó tener a este primogénito, ahora justamente tu Señor nos pides, ¿verdad?, y quieres que nosotros te lo entreguemos. Bueno, en fin, son ciertas tramas que se manifiestan a través de esta palabra de Dios. Son elementos que muchas veces cortan, ¿verdad? Pero sin embargo, en la medida en que nosotros lo vamos siendo como pontífices, unir estas separaciones, también podemos lograr mucho. Y bueno, seguimos enseguida con Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier
tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera. Y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita. No te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo para ver un poco la síntesis general, ¿verdad?, sobre Ñande Yarañé, que estudiamos sobre el libro del Génesis. El libro del Génesis tiene una riqueza extraordinaria, ¿verdad?, porque tiene muchas influencias también, tanto de parte externa como también, ¿verdad?, de a poquito, aquello que se va elaborando dentro de esta nueva cultura que va surgiendo después de leer, de entender el libro del Génesis. La palabra de Dios siempre es punzante y se llega al tuétano. Esto, por ejemplo, es muy interesante, ¿verdad?, porque nos hace totalmente diferentes, ¿verdad?, cómo se nos muestra, cómo se da a entender el libro del Génesis en estos capítulos, ¿verdad? Nosotros estamos volviendo a mirar algunos elementos que habíamos reflexionado. Miremos un poco del 1 al 11, ciertamente, que ahora más bien tal vez acentuemos un poquitito simplemente el hecho de lo que va sucediendo, la creación del universo como tal. Pero detrás de esto decíamos que existían otras preocupaciones más importantes, ¿verdad? No es tanto que Dios te quiere mostrar o te quiere dar ese mensaje, más bien sobre el universo como tal, cómo surge el universo, para qué está, etcétera, etcétera. No. Aquí la preocupación en todo caso del autor sagrado al hablar de la creación del mundo viene a ser un sentido religioso, un sentido espiritual, un sentido de ¿quién es el hombre? Sería la pregunta. ¿Quién es el hombre? Cierto que lo espiritual y lo profundo nuestro después repercute ¿en quién? En la persona. O sea, no es que también uno lo deja así y hace en cualquier parte y de cualquier manera, no. Sino que aquí te da a entender sinceramente y directamente que todo lo que se va escribiendo y todo lo que se va elaborando se vuelve a revertir entonces para los chicos, para los jóvenes, para todos los que estudiamos la palabra de Dios. Bueno, y así entonces fuimos hablando más el hecho de ser creados a imagen de Dios. ¿Qué significaba esto de ser creados a imagen de Dios? Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tanto los hombres como las mujeres. Disfrutamos de la misma dignidad como creación única e irrepetible del Dios de la vida. Por ello, ninguno es superior a otro. Variedad que, creados por el hombre,
difieren, ¿verdad?, en la razón. Difieren en la razón. Es porque mediante la complementariedad, ¿verdad?, de los sexos, Dios nos invita a participar en el milagro de la procreación y a vivir en armonía unos con otros. Dios es amor y nos ama con un amor que se da libre y totalmente al amor que es fiel y fructífero. No es que el hombre, ¿verdad?, como tal y la mujer se unen en una sola carne para luego, ¿verdad?, volver a dividirse. No, al contrario. Esta división, esta unión en la cual dejamos de su familia diferente libremente, nos ayuda, ¿verdad?, a la libertad de nuestra vida. Es en el amor donde más nos asemejamos a Dios. Da el ejemplo que tu familia se refleja fielmente el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí actúan más bien según la palabra, ¿verdad?, los elementos indispensables para que nosotros también podamos dar ese paso concreto en nuestra vida concreta. Es así. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor. Cara sucia en mi ciudad, eso eres mi taí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Y seguimos con Ñande Yarañe. Siempre les recordamos y les agradecemos también a todos ustedes que nos apoyan para que Ñande Yarañe esté aquí entre nosotros todos los días en nuestro curso bíblico, especialmente a nuestros auspiciantes que nos apoyan para que podamos pagar también los espacios de la televisión, en la red, etc. Pero siempre confiamos también en el aporte que vengan de nuestros padrinos. Es lo que nos va a fortalecer y nos va a ayudar, pero para otros proyectos también muy interesantes, ¿verdad? Atender a los niños de la calle, dar escuela, por ejemplo, a los niños. Tenemos que hacer algo grande, ¿verdad? Pero esto solamente Peñas Endurire, Peñas de Yarañé.
en la medida en que escuchamos a ese Dios, a ese ñandeyara que nos habla en nuestro corazón, después también nosotros nos vamos a sentir, ¿verdad?, empujados, vamos a salir para poder hacer algo por los demás. Así es que les proponemos que ñandeyara pueda ir entrando, y ustedes háganse padrinos en primer lugar y ayúdenos también a captar más padrinos. No les pedimos mucho dinero que tengan que dar, les pedimos simplemente esa colaboración de la conciencia, del amor y de la caridad que cada uno tenga, y entonces desde ahí la unión hace la fuerza. La arenita, el polvito, cada uno lo que pone lo suyo, hace que eso se vuelva en una gran montaña. Y bueno, estábamos reflexionando, decíamos, y estábamos concluyendo también con el libro del Génesis. Y varios son los temas que nosotros encontramos, estamos haciendo casi como una síntesis en estos 2 días finales de lo que nosotros fuimos mirando y fuimos reflexionando. Por ejemplo, insistimos mucho en esa primera preguntita, ¿verdad? El quién es el hombre. Cuando decíamos el quién es el hombre, el Adamá, el Adán, y decíamos al mismo tiempo que es el Nefesh, o sea, la esencia de Dios, Peñandeyara Petuque. Estos elementos nos ayudan, ¿verdad?, para que podamos entender y hacer caminar, ¿verdad?, nuestro propio entendimiento sobre la palabra de Dios, y después la podamos llevar a la práctica. Decíamos ahí que Dios crea imagen y semejanza suya, ¿verdad?, imagen y semejanza suya. Insistíamos mucho en el aspecto de la inteligencia, en primer lugar, como capacidad que Dios nos da para discernir, saber, y el segundo elemento decíamos que era la libertad. Una vez que vos sabés lo que está bien y lo que está mal a través de tu inteligencia, entonces tenés que decidir. La libertad sirve para decidir. El tercero es una vez que vos decidiste tu camino, sobre todo sobre el bien en este caso, porque todos buscamos el bien, entonces viene el tercer elemento, que es la voluntad, fuerza de voluntad. Es decir, Dios que nos da el ímpetu, la fuerza para que nosotros, además de entender, podamos hacer. La voluntad es hacer aquello que hemos decidido. Y el cuarto elemento es el amor, ¿verdad? El amor, que significa la caridad total, ¿verdad? O sea, esa entrega total a Dios, porque nosotros amamos, porque nosotros nos queremos. Y entonces, en la medida en que nosotros amamos, estamos motivados, ciertamente que después vamos a hacer todo lo que podamos con toda nuestra energía y con nuestra fuerza. Bueno, eso era uno de los elementos que también desde el principio en nuestro estudio bíblico habíamos hecho. Otro elemento que podríamos subrayar también aquí es sobre la cuestión del origen del mal, el origen del mal. Este texto, ¿verdad?, que nosotros habíamos leído, que tiene 2 lecciones aprendidas por el pueblo de Israel, de cierta manera, a partir de su propia historia. La primera, que ellos fueron felices mientras se mantuvieron fieles a la voluntad de Dios. Fieles a la voluntad de Dios, entonces uno se siente contento. Pues la raíz de todo mal está en apartarse de Dios y de su ley, que es el amor. La segunda lección, que se transmite a propaganda, o se propaga, sobre todo se propaga el mal, porque eso no se queda quieto. Así como el amor crea armonía y beneficia a todos, el mal o la falta de amor es una cosa personificada, ¿verdad?, que afecta a todos y origina otros males. Siempre el mal, ¿verdad?, origina otros males. Eso es lo que nosotros estábamos reflexionando, ¿verdad?, allí mirando un poco nuestro libro, el Génesis capítulo 3, el mal como tal, cuando uno cae en el pecado. Después tenemos otros elementos, el cuarto, que ya vimos bastante, sobre Caín y Abel, los elementos que nos van diciendo que nosotros, más que como Caín, ¿verdad?, que está empujado, se siente empujado, no te dice el motivo verdaderamente, pero nosotros decíamos hace rato que la motivación, a pesar de que no se dice concretamente esto, sale desde adentro, ¿verdad?, desde una motivación interior profunda. O sea, ¿qué es lo que lleva al hombre a hacer el mal, por ejemplo, ¿verdad?
nosotros somos y fuimos llamados a ser libres para amar, para hacer el bien. A primera vista, Dios ignora la ofrenda de Caín sin razón aparente, mientras que acepta la ofrenda de Abel. Pero el texto también describe cómo Caín hace su ofrenda cuando le conviene con lo que tiene disponible de su cosecha. En ese momento, en cambio, Abel ofrecerá el primer y mejor fruto de su rebaño justo a tiempo, pues sabe que todo lo que tiene viene de Dios. Dios se acerca al enojado Caín y lo anima, diciendo que si hace cosas bien será aceptado. Pero Caín, movido por el enojo y la envidia, decide matar a su hermano Abel. Aquí entonces nos está diciendo, ¿verdad? O sea, esa incapacidad, nuestra limitación, hace que nosotros busquemos también el mal hacia los demás. En vez de hacer el bien, en vez de procurar, ¿verdad?, lo bueno, lo sagrado. Entonces, la envidia decide matar a su hermano Abel. Y así entonces también cuando uno se queda sin hermano, también se queda sin tierra aquí. Porque después también será expulsado de la tierra del Edén. Quiere decir que cuando nosotros no andamos bien, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, también estamos perdiendo la tierra. Pero no es simplemente también la tierra sino que también la tierra prometida, la tierra de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos contra situaciones muy difíciles, ¿verdad? Al cabo de un tiempo, Caín, ya sabíamos, ¿verdad?, presentó una ofrenda al Señor también con los frutos del suelo, mientras que Abel ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. Y bueno, todas estas ofrendas, ¿verdad?, nos hacen hablar un poco cómo nosotros ofrecemos lo mejor de nosotros a Dios. ¿Es lo que hace Caín o es lo que hace Abel? Pero algunos parece que se centran mucho más en el decir, bueno, este me gusta, este me encanta, es como Dios hace aquí. Dice que le agradó más el de Abel que el de Caín. Ciertamente que aquí detrás de esto está la mano del autor sagrado, el redactor sagrado, que nos va diciendo y nos va dando a entender que este es el pensamiento, ¿verdad?, que esto es lo que Dios está queriendo, que nosotros seamos capaces de renunciar a cosas negativas, de ayudarnos y entonces sacar adelante. Siempre se puede cuando uno lo quiere. Y bueno, dentro de estos elementos fuimos mirando un poco más el capítulo 11, por ejemplo, después ya inmediatamente, el capítulo 11 que nos habla de la Torre de Babel. La Torre de Babel nos está diciendo elementos profundos, ¿verdad?, dentro de todo este historial de la Biblia. Porque la Torre de Babel es como que el hombre quiere construir su propio mundo. Quiere subir al cielo por sus propias fuerzas. Incluso decíamos en ese estudio que en la Torre de Babel aparecen algunos signos interesantes, porque dice que ellos comienzan a hacer ladrillos, dice, pero ya no ponían, ¿qué cosa? Piedras. Pero recordemos que las piedras están significando directamente a Moisés y está significando directamente los 10 mandamientos. Si ahora nosotros queremos sustituir las piedras, queremos sustituir ¿qué cosa? A los mandamientos, eso te está queriendo decir. Pero los mandamientos también tenemos que entender que no son simplemente de saber de memoria algo, repetirlo y ponerlo así, sino que los mandamientos son justamente elementos que nos ayudan a nosotros para que, entendiendo este proceso, después lo pongamos en práctica. Y no al revés, como que pongamos en práctica y ahora necesitamos escuchar algo que nos llene eso que ponemos en práctica. No, sino que escuchando, como lo hacemos ahora en Ñande Yarañé, desde ahí surjan los primeros y los futuros, ¿verdad?, miembros de nuestro Ñande Yarañé, donde podamos evangelizar, podamos dar a conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que entrar en todos los hogares. La palabra de Dios tiene que ser esa fuerza que nos alimenta, primero luego a nosotros, ¿verdad?, que nos da la fuerza y que nos alimenta, y luego también que se ofrece, ¿verdad?, a todos los otros. Y bueno, así entonces estuvimos mirando. Después ya desde el capítulo 12 comenzamos a hablar de toda esa historia de Abraham. Dios que elige a una persona para que pueda iniciar este pueblo elegido. El pueblo elegido que será el pueblo entonces de Judá.
y así sucesivamente. Vamos viendo cómo Abraham va reconociendo también a un Dios que se está manifestando. Es un Dios que está cercano y es un Dios que después poco a poco le va, se va sistematizando en el conocimiento, ¿verdad?, bíblico, cómo Dios actúa, cómo Dios nos acompaña, cómo Dios nos quiere, qué es lo que Dios nos está pidiendo siempre, ¿verdad? Y bueno, y así entonces tenemos varios de estos elementos, ¿verdad?, que fuimos reflexionando. Esto es simplemente como un broche de oro para ver la síntesis general. Habría muchísimo más todavía que han quedado en el tintero. Volvemos enseguida con Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu. Estamos visitando la casa de Sor Regina Cian y aquí especialmente a los que nos acompañan hoy en esta entrevista, personas, familiares de Alcohólicos Anónimos, también familiares que están en los grupos especiales, ¿verdad? Al-Anon y también Nar-Anon. Estos grupos son de acuerdo a las adicciones o el alcoholismo. Queremos conversar hoy contigo, tu testimonio y tu ejemplo. ¿Cómo conociste este programa y por qué te acercaste aquí junto a Sor Regina? Sí, buenas. Yo conocí el programa a través de mi esposo, ¿verdad? ¿Por qué a través? Porque él con su problema del alcoholismo siempre escuchaba yo que había grupos para familiares y yo decía, ¿para qué me voy a ir si yo ya sé todo? Yo no sabía lo que el programa me tenía preparada. Lo que significa verdaderamente, ¿verdad? Lo que significa realmente el sí, programa. ¿Para qué si claro, el enfermo es él y no yo? Decía dentro mío. Claro. Y siempre me insistía y decía para irme en la crucita, ¿verdad? En Sajonia. Sí. Y nunca me atrevía a ir porque yo decía que no necesitaba. Ya con el transcurrir del tiempo, cuando él ya cumplía 2 años de estar sobrio, de conocer el programa, empezaron los problemas después del su alcoholismo, porque antes eran otros problemas.
Entonces, en un aniversario, la hermanita nos encomendó esta tarea, este servicio, porque es un servicio participar del programa, de las charlas de autoayuda. Acudimos con mi suegra y nos quedamos maravilladas en el programa, ¿verdad? Primeramente nos fuimos, yo por mi esposo y ella por su hijo, pero nos quedamos por nosotras mismas para tener esa paz y tranquilidad que necesitábamos y para tratar de olvidar lo que pasamos ya con su enfermedad. En principio nosotros no sabíamos que el alcoholismo era una enfermedad y más aún que era progresivo. Cuando yo busco ayuda, cuando en una desesperación, pero yo tengo hijos varones y yo me decía, Dios, cuando mi hijo crezca, yo voy a andar detrás de 3 borrachos. Y eso me desesperaba, ¿verdad? Siempre le pedía a Dios que me ilumine, ¿verdad? Y que me muestre el camino correcto, porque nosotros somos creyentes, somos católicos, ¿verdad? Y no buscamos, o sea, no encontramos en ningún grupo religioso esto que el programa nos brinda. Y esa desesperación me llevaba a actos de histeria, ¿verdad? De nervios, ¿verdad? Porque no es fácil vivir y convivir con un enfermo alcohólico en carrera, ¿verdad? No es fácil verle llegar a tu esposo arrastrado, no pudiéndose levantar, tirando dinero para bebidas, después nos faltaba para comer. O sea, era muy duro, ¿verdad? El programa me brindó los pasos. El primer paso es la aceptación, ¿verdad? Que yo tengo que aceptar que no puedo contra ese alcoholismo y venir en el programa. Me enseñó los lemas, a vivir solamente un día a la vez, a vivir el solo por hoy, ¿verdad? A hacer cuán importante es y quién es más importante. ¿Quién es más importante? Yo. ¿Verdad? A poner los límites con amor, ¿verdad? Me enseñó a hacer el servicio, a abrirle y a consolarle a muchas personas, familiares o amigos que vienen así en una forma desesperada como yo vine, ¿verdad? Y cuanto más servicio uno hace, más se recupera. Cuanto servicio más servicio es igual a recuperación. Sí. Entonces, eso es lo que nos brinda el programa para familiares, ¿verdad? Nosotros, así como, o sea, yo creía que yo no estaba enferma, sin embargo, yo estaba demasiado enferma, igual o peor que mi esposo alcohólico. Y yo doy gracias siempre a ese ser superior, ¿verdad?, que nos mostró este camino, y especialmente a la hermanita Regina, que ella trajo este programa, que nos mostró a tiempo. ¿Por qué a tiempo? Porque tengo hijos ya ahora en la adolescencia y ellos vivieron y pasaron muy mal con nosotros, claro, en el tema del alcohol. Y ahora nosotros, a través de nuestro testimonio, podemos ver que hay un antes y un después en mi familia, y Dios quiera que ellos lleven ese para toda su vida, el que nosotros procuramos, porque la vida es procurar un día a la vez, claro, pasito a pasito. O sea, ese lema siempre insisten, por sí, hoy. Solo por hoy, sí. En una así, esa desesperación, siempre me acuerdo, trato de acordarme de esos lemas, ¿verdad? Y no solo me ayuda con el tema de la enfermedad de mi esposo, sino que en otros problemas de mi vida, en otros, claro, puntos de mi vida, ¿verdad? En el trabajo, en la convivencia, con los amigos, familiares, acordarme que todo tiene su límite y se hace con amor.
Claro. ¿verdad? No más esos griteríos ni berrinches, ¿verdad? Entonces ese es el que yo vengo y encuentro en el programa de Al-Anon. Pero vos entonces viniste antes que tu esposo. Yo vine, realmente yo a la hermanita Regina lo escuchaba a través del testimonio en el noticiero de Mario Ferreiro. Pero no quería, yo vine y yo le llamé a ella y yo con temor, ¿verdad? Teníamos 8 años casados, pero muy temerosa, ¿verdad? Que no le gusta a tu esposo. No, de aceptar que él no es alcohólico, decía, ¿verdad? Claro. Entonces, después de 2 años me atreví, vine un sábado, pero en otro grupo de autoayuda. Y la gente hablaba y yo no hablaba, solamente escuchaba. Y escuchaba, decía, mi esposo es alcohólico, mi hijo es alcohólico. Y yo decía, no, mi esposo no es alcohólico. Yo decía, no puede ser porque él es todo, es lindo, es profesional. ¿No? O sea, yo decía que el alcohólico era el que está tirado, el borracho que está en la calle. Claro. Sin embargo, el alcohólico puede estar con traje y corbata, en la oficina, en la casa, no solamente el borracho sucio que vemos todos los días en la calle. Claro. Entonces, después dejé otra vez porque yo no aceptaba. Dejé y después ya así como tocamos fondo ya en nuestra relación matrimonial, acudimos de vuelta a ella, después de 4 años de haber venido. Y así, entonces era así, Dios de a poquito nos mostraba el camino donde Él quería utilizarnos en el servicio. Y estamos acá para servir, para ayudarle a esa persona que estaba también como nosotros. Claro. Nosotros seguimos viniendo al grupo, ¿verdad? Nos vamos a las charlas que son gratuitas, recorremos también otros grupos. Y vemos tanta gente que sufre como sufríamos nosotros, ¿verdad? Y yo le insto a los familiares que se animen a acompañarle a sus enfermos, que la apoyen, porque el apoyo incondicional para los esposos, para el hijo, es muy lindo. Nosotros nos vamos en grupo, te iba a decir, o sea, se va mi suegro y se va mi suegra. Entonces, también él siente, ellos, sí, siente ese apoyo, ese ¿verdad? apoyo, ya. Siente de papá, el apoyo, mamá en ese caso. Sí, y podemos hablar todos el mismo idioma. Claro. No es que estamos escondiéndonos de hablar de este programa. Saben el mismo idioma que tienen que hablar. Sí, y manejamos los límites. Sí, claro. ¿Y qué es lo primero que se rompe en una relación así de matrimonio cuando uno se encuentra con un esposo en esta situación? Y donde más golpea es la parte afectiva y la parte económica, ¿verdad? Porque como sabemos... ¿Lo afectivo qué sentido? ¿Que ya no le interesa más nada? No, nada, no se interesa por los hijos. Entonces, eso... ¿Por vos como esposa? Sí, tampoco. Así mismo, ¿verdad? No hace el rol responsable de papá, de venir ahora, de preocuparse por las tareas de la casa. Ahora nuestra vida cambió totalmente. Yo puedo encontrar en él un apoyo, un papá que ahora le necesito con mis hijos adolescentes. Podemos hablar y decirnos las cosas. Antes nos gritábamos. Entonces eso es lo que nosotros vinimos a encontrar. Nos falta todavía, pero estamos trabajando en eso. ¿Y vos cómo le apoyás justamente? Vos estabas hablando de su papá, su mamá, que van a estos encuentros. Eso es un apoyo, sí, pero así de una forma bien concreta para que no agarre la botella y tome. Y a través de ese irnos a cambio de actitud, del cambio de actitud, de no explotar por cualquier cosa, ¿verdad? Un cambio de actitud ayuda a la recuperación del enfermo, ¿verdad? No más pisotearle, ¿verdad? No más machucarle. O sea, convertirle por el amor, entonces. Así mismo. Sí, como ante el plagueo. Y con esas mujeres que son así, sargentonas, baretesas, ¿qué van a hacer? Y se tienen que ir al programa.
tiene que ir al programa. Se tienen que ir y te al cambia el programa. Cambia, es un estilo de vida. ¿En serio? Es un estilo de vida y es de por vida. ¿Y será que por eso que muchas esposas no quieren ir al programa? Porque así mismo, yo también, porque se van y ven Son muy duras. su realidad y no quieren cambiar Aceptar. y son soberbia, ¿verdad? Y guardan todavía esa rabia y rencor. Entonces eso hace que le limite. Porque el programa uno se va para cambiar uno mismo, no para hacerle cambiar a los demás. Claro. Yo también pensé que yo le iba a hacer cambiar y voy a hacer con Voy él a lo aprender, que quiero, ¿verdad? exactamente. Y no, es así. ¿Y vos cómo te considerabas antes? ¿Medio sargentona? Histérica. ¿En serio? Histérica. Tu sí. forma. Pero... Y histérica porque yo ya venía de una familia que le gustaba mucho el alcohol. Entonces vine, me casé muy joven y ahí vine y encontré tipo la misma cosa. O sea, yo lo que quería era una tranquilidad y vengo a encontrar la misma cosa. Entonces era una acumulación de rabia, ¿verdad? Claro. De impotencia. Casi de frustración en el Así sentido, mismo. porque si vos querías buscar otra cosa y te encontrás con lo mismo, Sí, sí. te frustrás. Pero Dios fue bondadoso conmigo y su misericordia fue grande, entonces me mostró este camino y el cual yo le tengo que ser fiel a seguir sirviendo. O sea que a vos también te costó un cambio, no era solamente tu esposo entonces. Sí, a mí también. O sea, vos primera. Sí, cuesta luego, ¿verdad? Cuesta el aceptar, ¿verdad? Después es el primer paso, la aceptación, Claro. ¿verdad? Entonces quieres irte ya en el segundo, en el tercero, después volver otra vez en el primero. Pero Claro. para eso están las reuniones, la perseverancia, el ayudarnos en nosotros. Nosotros ahí nos ayudamos con los testimonios, con nuestro testimonio. No damos consejos ni damos sugerencias. Es autoayuda. Nos ayudamos del uno al otro con los testimonios. Y ese es lo que nos brinda Al-Anon. Es una sesión de 2 horas, ¿verdad? 4 horas semanal, de 7 a 9, y ahí nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos para volver a seguir cargando esa mochila que tenemos, ¿verdad? Y en cada encuentro tienen un tema diferente del cual van a tratar, o vienen y hablan de lo que hicieron, cómo Sí. lo pasaron anteriormente. Nosotros empezamos con la oración de la serenidad, ¿verdad? Hablamos del preámbulo, tenemos un preámbulo, los pasos, las tradiciones y los lemas. Al hacer todo ese, nosotros le decimos las 24 horas. Tenemos nuestra lectura del día, Sí. ¿verdad? A través de esa lectura del día contamos cómo pasamos nuestras 24 horas. Esas lecturas son lecturas especiales, específicas para ese día. Para ese día. Para esa reunión. Para esa reunión. Si es nuestra reunión es el 1 de noviembre, abrimos el libro donde dice 1 de noviembre y ahí hay una lectura, como las citas bíblicas. Entonces hay una lectura, leemos y... Pero son lecturas, ¿de dónde sacan eso? Del libro, de los libros de Al-Anon. Ya, Sí. o sea, viene... Vienen Ya. todo. Sí. Y ahí contamos nuestras 24 horas. ¿Por qué le decimos 24 horas? Porque nosotros solo vivimos el hoy. No sabemos qué puede pasar mañana y tratamos de olvidar lo que ya pasó ayer. Así mismo, así funciona, ¿verdad? Entonces, esa desesperación, esa preocupación, yo lo convertí en ocupación. Ahora me ocupo yo de las cosas. Entiendo. ¿Verdad? Y agarrándome del programa, ¿verdad? Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. Entonces le insto a los familiares que vengan, apoyen el programa. Este es un programa de autoayuda para encontrar la paz que todos le piden al gobierno. El gobierno no nos va a traer la paz. Cada uno va a conseguir su paz. Claro, utilizando. Sí. Bueno, muy bien. Está. Muchísimas gracias. Entonces así estamos escuchando estos testimonios maravillosos de este trabajo que está haciendo Sor Regina aquí en este centro que ella tiene para los grupos de alcohólicos anónimos y también de los familiares. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yande Yarañé. Estamos volviendo con nuestro curso bíblico, estamos sintetizando el libro del Génesis, hemos pasado por estas primeras narraciones más bien mitológicas, ¿verdad? Del 1 al 15. Desde el capítulo 12 encontramos ya más bien la historia podemos decir así, una historia de salvación. Dios llama a Abraham, Dios que le da a Abraham la posibilidad de, o mejor dicho, al hombre, ¿verdad? Porque en Abraham nosotros encontramos al hombre, esa posibilidad de volver a retomar su propia dignidad. Es esto lo que nosotros encontramos en las narraciones que vienen consecuentemente, ¿verdad? Con la historia de Abraham y con los ciclos patriarcales en realidad. Dentro de estos ciclos patriarcales nosotros encontramos a un Abraham en ese berit, en esa alianza total y profunda con Dios. Dios que le llama, deja tu tierra natal, la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Es decir, se necesita una predisposición, se necesita el irse, se necesita el caminar para encontrar justamente a un Dios que se nos ofrece. Y bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Hay una respuesta ciertamente de Abraham, le dice dónde tiene que ir. Y bueno, la vida así va pasando, la vida así entonces se va organizando en la vida de este pueblo. Recordemos que muchas son las historias de las personas que dejan atrás todo lo que les es familiar para comenzar algo nuevo, una vida en un hogar extraño y a menudo hostil. Tal vez, así como nos narra este pasaje sobre Abraham, algunos emigrantes pudieron llevar con ellos sus parientes, sus posesiones y recuerdos cuando dejaron su tierra, pero la gran mayoría tuvieron que dejar a sus padres queridos atrás. La gran nación que surgió con Abraham fue forzada al exilio a Babilonia, donde con frecuencia los profetas los invitaron a recordar su tierra, su verdadero Dios y su verdadero templo. Consecuencia final es la comunidad congregada y así también esta comunidad congregada que piensa, reflexiona y entiende cómo Dios actúa en su propia vida. Y bueno, así entonces comienza toda esta historia de la alianza. Nosotros conocemos que entre las
promesas de Dios era justamente aquella de la descendencia. Abraham hasta ese momento no tendría ninguna descendencia. Sarai era estéril, o sea que son cosas dificilísimas, ¿verdad?, para sortear. Y yo pienso que ahí estaba la grandeza de toda nuestra reflexión, ¿verdad?, y de este libro también. Que cuanto más obstáculos, en la medida en que el hombre persevera, insiste, busca, después Dios también nos ofrece y nos regala esta posibilidad. Es casi como un boom, digamos, ¿verdad? Porque Dios está y Dios nos hace ganar. Bueno, después tenemos también la renovación de la alianza. Cuando hablamos de la renovación de la alianza, justamente es para decir, nosotros solamente podemos seguir nuestra lucha, nuestro empeño, cuando Dios está con nosotros. Abraham, después que Lot se separó de él, levanta los ojos y desde el lugar donde está, mira hacia el norte y mira hacia el sur. Porque toda la tierra dice que alcances a ver, te la daré. Yo te daré, le dice, y yo haré que de tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar los granos del polvo, también podrá contar tu descendencia. Y ahora recorre, le dice, el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo daré. Abraham trasladó su campamento, dice, y fue a establecerse junto al encinar de Manré, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Qué interesante entonces toda esta renovación también de la alianza continuamente tenemos en el libro de Génesis. Y bueno, así tenemos en el 15 también la promesa de Dios a Abraham: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, fortalece tu escudo. Entonces, y su alianza después se va realizando totalmente, hijito hasta el grano. Y bueno, así entonces, queridos amigos, queridos hermanos, estamos reflexionando Ñande Yara Ñe, ya en el día final en que queremos concluir, y estamos cerrando también nuestro programa sobre el libro del Génesis, este estudio sobre el libro del Génesis. Próximamente ya estaremos comenzando el libro del Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Y bueno, entonces no se olviden también que nosotros estamos todos los domingos, Ñande Yara Ñe Dominical, Ñande Yara Ñe Dominical, en esta misma pantalla, ustedes nos van a ver, los domingos a las 8:30 de la mañana, Ñande Yara Ñe Dominical. Y así también, ustedes saben muy bien que tenemos la repetición a las 8:30, ¿verdad? Y a las 4 de la tarde, 8:30 de la mañana y a las 16 horas. Y tenemos también el curso, ¿verdad?, bíblico que nosotros estamos haciendo, pero en forma secuencial y también presencial. Todas las personas que quieran inscribirse, llamen siempre a ese teléfono 0981 50 50 36. Infórmense bien, acérquense, y sobre todo es importante que esta palabra de Dios que nosotros hacemos por los medios de comunicación después cunda su efecto en nuestro corazón y en nuestra vida. En la medida en que nosotros lo vivimos, lo sentimos y lo transmitimos a los demás, ciertamente que después también el beneficio siempre será mayor. Y por eso le agradecemos a todos ustedes, le agradecemos al Señor y sobre todo a nuestros auspiciantes también, que ellos nos ayudan económicamente para que el programa siga adelante. Le agradecemos a todos ustedes también, porque yo sé que muchos de ustedes ya se están inscribiendo y ya estamos siendo miembros de nuestro grupo Ñande Yara Ñe. Necesitamos hacer, por ejemplo, una campaña de llegar a 1000 inscripciones, por ejemplo. Imagínense, sería lo ideal para que después podamos mantener con mucha facilidad y poder transmitir siempre la palabra de Dios y evangelizar. Y ahora les deseo un buen fin de semana y les imparto la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por